Muy buenos días, soy Juan Carlos Tejero nuevamente y hoy les traigo la lectura fundamental de las fuentes del derecho comercial en Colombia. En todas las ciencias y disciplinas los profesionales tienen herramientas para trabajar. Por ejemplo, en la medicina el fonendoscopio es indispensable o en la herrería el martillo. Es por ello por lo que en esta lectura fundamental se abordarán las fuentes del derecho mercantil y su importancia en el ejercicio del derecho, pues estas son las herramientas con las que el jurista administra justicia y el abogado adelanta las gestiones de defensa de su cliente. Durante el estudio de las fuentes se debe partir de que estas son excluyentes, es decir, que se deben aplicar en el orden en el que se presentarán, por lo que no se puede invocar o usar al azar. El término fuente, según la Real Academia Española RAE, es un manantial que brota, un artificio que hace salir el agua, y asimismo se percibe en materia jurídica, pues de las fuentes nace el derecho, ya que el derecho no es otra cosa que el conjunto de normas de comportamiento del individuo en la sociedad y está constituido por las leyes, los contratos, las costumbres, las decisiones judiciales, los principios, la ética, la moral, las buenas costumbres, etc. Pero ninguno de ellos es estático. Están en permanente evolución, transformación, fluyen y dan justicia. Costumbre, ¿qué es la costumbre? Es un acuerdo voluntario entre dos o más partes. Establece derechos, obligaciones mutuas. Es una forma de vinculación jurídica que regula relaciones comerciales, laborales, civiles, entre otras, y es respaldado por la ley. La costumbre se basa en la repetición de prácticas y usos sociales aceptados y reconocidos como obligatorios por la comunidad. Tiene fuerza jurídica en Colombia. Puede suplir algunas lagunas legales cuando no existe norma escrita aplicable. Fuentes del derecho comercial. Según Supino 1981, la costumbre es fundamental, pues de ella se derivan las demás fuentes. Él considera que la ley escrita proviene de la práctica consuetudinaria y el derecho mercantil es la rama con más fundamento consuetudinario en todo el derecho a nivel mundial. Para Kelsen, las fuentes significan norma jurídica independientemente de su forma, pues influyen objetivamente en el comportamiento social al imponer un deber jurídico u otorgar una facultad. En ese orden de ideas podría concretarse la fuente como la base, el origen, el cimiento o la semilla del derecho. Es su presentación más pura y primitiva, más objetiva y contextual. A continuación, se hará un mapa de las fuentes que se aplican en derecho mercantil y luego se explicará cada una de ellas. Fuentes del derecho comercial. Entonces, arriba, artículo 4, Constitución de 1991. El bloque de constitucionalidad es la norma fundamental más el conjunto de tratados, acuerdos y convenios ratificados por Colombia. Fuentes formales son la Constitución Política de Colombia, bloque de constitucionalidad, Decreto 410 de 1971, Código de Comercio, costumbre mercantil, acuerdo entre las partes o contrato. Las fuentes auxiliares son la doctrina, la jurisprudencia, principios generales del derecho mercantil, tratados internacionales, ex mercatoria. Fuentes formales. Constitución Política de Colombia. Es la mayor expresión de la participación política del pueblo colombiano y establece que este territorio es una república, pues ella es de todos y para todos. Es una obra colectiva y pertenece por igual a cada uno de los colombianos. Es democrática, pluralista y participativa. Fue promulgada el 1 de julio de 1991 y consta de 380 artículos, 13 títulos y un preámbulo. Considerada como la norma suprema del Estado, define las bases de la organización jurídico-política de la nación y es el fundamento para la interpretación de todo el ordenamiento normativo del país,
Todas las leyes, decisiones de autoridades y documentos públicos y privados deben emitirse conforme a la Constitución, y ningún acto realizado por particular o ente público puede contrariarla. Ella establece la forma y estructura del Estado, reconoce y garantiza los derechos fundamentales de las personas y el deber de protección del medio ambiente. Creó los mecanismos de participación popular como el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa o constituyente popular y revocatoria del mandato. Están en la Constitución Política de Colombia, artículo 103. Instituye los medios para la defensa efectiva de los derechos, establece los deberes de los gobernantes y de los gobernados, estructura los medios para la adquisición y administración del poder, fija las atribuciones y las facultades de las autoridades, crea los límites para prevenir el ejercicio excesivo de la autoridad estatal, da nacimiento a los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos y define como principios fundamentales de la nación la redistribución, la productividad, la equidad, la justicia y la igualdad. Tanto nacionales como extranjeros deben acatar la Constitución mientras se encuentren dentro de su territorio por ser la norma de normas, por la que su inobservancia genera responsabilidades de carácter jurídico. Para Kelsen, es la más alta grada jurídico-positiva del orden jurídico, cuya función esencial consiste en regular los órganos y el procedimiento de la producción jurídica general, es decir, la legislación. Ley. Según la RAE, es un precepto dictado por la suprema autoridad, en que manda o prohíbe una cosa en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Para Del Vecchio, en una interpretación amplia de su postura, la ley es el pensamiento jurídico deliberado y consciente expresado por órganos adecuados que representan la voluntad preponderante en una multitud asociada. Es el pronunciamiento solemne del derecho, la expresión racional del mismo. La Constitución Política de Colombia define la ley como un cuerpo normativo emitido por el Congreso de la República en equidad y liberalidad. Es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional por ser un Estado unitario. Es abstracta e impersonal. Es una normatividad escrita y no consuetudinaria que expresa la voluntad general y hace parte del ordenamiento jurídico de la nación. Para el específico caso de esta unidad, la ley que rige el comercio es el Decreto 410 de 1971, por el cual se expide el Código de Comercio colombiano y regula las relaciones jurídico-patrimoniales entre comerciantes y los asuntos mercantiles. Presentaremos una breve estructura del Código de Comercio colombiano de 1971. Libro 1. Comerciante y actos de comercio. Libro 2. Sociedades mercantiles. Libro 3. Bienes mercantiles y títulos valores. Libro 4. Obligaciones y contratos. Libro 5. Navegación como acto mercantil. Y libro 6. Procedimientos mercantiles. Las leyes tienen dos tipologías y de ellas depende la manera en cómo se ejecutan y cumplan, siendo así unas leyes imperativas y otras dispositivas. En ese orden de ideas, las normas y leyes imperativas son de obligatorio cumplimiento y su no acatamiento genera sanciones. Un ejemplo de ello son los elementos constitutivos esenciales de las obligaciones y de los contratos, pues a falta de un elemento el acto jurídico que se pretende no existe. Por su parte, las leyes dispositivas permiten que el sujeto decida qué opción desea aplicar al caso en concreto, es decir, le permite disponer por qué son flexibles y le ofrecen posibilidades. Como ejemplo de norma dispositiva está el artículo 121 del Código de Comercio,
que si bien fue derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, el cual expresaba que las sociedades en nombre colectivo y las en comandita simple podrán constituirse por documento privado, subrayados propios. Ello quiere decir que se permitía que las partes cumplieran el requisito para registrarse ante la Cámara de Comercio con la inscripción de documento privado, pero de no ser su preferencia, podrían hacerlo por escritura, ya que también les sería permitido. Otro caso es el artículo 124 del Código de Comercio sobre entrega de aportes, ya que los asociados deberán entregar sus aportes en el lugar, forma y época estipulados. A falta de estipulación, la entrega de bienes muebles se hará en el domicilio social, tan pronto como la sociedad esté debidamente constituida. Subrayados propios. En este caso se dan dos opciones. Diferente ocurre con la norma imperativa que, como lo indica el artículo 54 del Código de Comercio, el comerciante tiene la obligatoriedad de conservar la correspondencia comercial. El comerciante deberá dejar copia fiel de la correspondencia que dirija en relación con los negocios, por cualquier medio que asegure la exactitud y duración de la copia. Asimismo, conservará la correspondencia que reciba en relación con sus actividades comerciales, con anotación de la fecha de contestación o de no haberse dado respuesta. En este evento no se da opción, ya que el cumplimiento sí genera sanción. Por regla general, las normas penales y disciplinarias son imperativas o impositivas. En síntesis, las normas imperativas, al ser de obligatorio cumplimiento, limitan de alguna manera el ejercicio de la autonomía de la voluntad contractual, pues definen cuáles son exactamente los contenidos mínimos que un acto jurídico o acuerdo de voluntades debe tener para poder existir y generar obligaciones, ya que de lo contrario podría no producir efectos jurídicos, no ser oponible o estar incurso en causal de nulidad o sanción. Un ejemplo de estas son las obligaciones de los comerciantes, pues independientemente de que el comercio se realice de manera formal o informal, existen actuaciones que son obligatorias para ambos tipos de comerciantes, al igual que las solemnidades en los contratos de bienes sometidos a registro, los elementos de la capacidad para ejercer el comercio, las prohibiciones en el ejercicio de comercio, etc. Zavala 2022. Analogía. Esta puede considerarse más como un método de búsqueda de normas jurídicas cuando las leyes que regulan el asunto tienen espacios en blanco, no son claras o no se resuelven el asunto. El mismo Código de Comercio de 1971 en su primer artículo invoca la aplicación de la analogía al promulgar que los asuntos que no se encuentren dentro de su ordenamiento y que sean de materia mercantil podrá ser resuelto por el Código Civil o normas complementarias. De igual forma, el Código Civil de 1887 indica que cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes y, en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho. Artículo 8. Existen eventos en los que la ley competente invoca otro ordenamiento jurídico que debe aplicarse. Esto puede ocurrir cuando la norma que se cita es previa y se prefiere no repetir contenidos ya regulados, o cuando este es un asunto de tanta especialidad que se expidió en una norma exclusiva para regular la materia. A continuación se darán algunos ejemplos de normas externas al Código de Comercio para que se apliquen por analogía. Código Civil, Ley 57 de 1887. Este se usa en materia mercantil en todo lo relativo a la capacidad de las personas para ejercer el comercio, los bienes, en lo que tiene que ver con su clasificación y cuáles de estos hacen parte del establecimiento de comercio, las obligaciones y en las sociedades de hecho, que es un grupo de particulares que de manera informal ejercen el comercio asumiendo solidaria e ilimitadamente las responsabilidades contractuales y extracontractuales que de su actividad se deriven. Ley 43 de 1990. Esta norma establece que los comerciantes en modalidad de sociedad
tienen la obligación de nombrar revisoría fiscal cuando, al momento de su constitución o en el balance fiscal del periodo anterior, sus activos brutos son normales o superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o su ingreso bruto iguales o superiores a 3.000 salarios mensuales legales vigentes. Ley 45 de 1990. Define cuáles entidades mercantiles deben ser vigiladas por la Superintendencia Financiera. Ley 222 de 1995. Derogó en el Código de Comercio todo lo relativo a las sociedades mercantiles y estableció los nuevos parámetros para tener en cuenta. Ley 256 de 1996. Regula la libre competencia económica entre comerciantes y prohíbe la competencia desleal en sujetos comerciantes o no comerciantes. Ley 527 de 1999. Esta norma define el comercio electrónico, comercio a distancia y regula su práctica. Ley 1116 de 2006. Esta norma regula todo lo concerniente al proceso de insolvencia del comerciante y entró a reemplazar en el Código de Comercio la mayor parte de esta temática. Ley 1014 de 2006. Esta norma establece las reglas para que cualquier sociedad mercantil se pueda constituir o transformar a modalidad unipersonal cuando cumple con las condiciones para ser microempresa y pertenece al régimen no responsable del impuesto a las ventas, conocido anteriormente como régimen simplificado. Ley 1943 de 2018. Cuyos ingresos brutos totales producto del ejercicio del objeto social en el año anterior fueran inferiores a 4.000 VT, unidad de valor tributario, no ser usuarios aduaneros. Las que tengan solo un establecimiento comercial, agencia, oficina, sede local, etc. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos grabados civiles o mercantiles por valor individual y superior a 3.300 VT. Los empresarios cuya actividad mercantil no corresponda a la explotación de intangibles como franquicias, concesiones, regalías, etc. Que sus consignaciones en entidades financieras, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 4.500 VT. Ley 1258 de 2008. Ordenamiento jurídico que dio origen a la sociedad comercial denominada Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS. Ley 1273 de 2009. Norma de carácter penal que regula los delitos informáticos, muchos de los cuales se usan para materializar actos de competencia desleal en el comercio. Ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor. Regula lo que tiene que ver con los derechos y deberes del consumidor, las garantías y la responsabilidad por productos defectuosos. Decreto 2706 de 2013. Establece los requisitos para ser microempresa. Decreto 319 de 2013. Definen los requisitos para transformarse en modalidad unipersonal siendo un tipo societaria. Bueno, veamos qué es microempresa. Integrada por no más de 10 trabajadores, con activos totales que no superan los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ingresos anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pequeña empresa, integrada por más de 10 trabajadores y menos de 50, con activos totales que superiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes y menores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Mediana empresa, integrada por más de 51 trabajadores y menos de 200, con activos totales superiores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes y menores a 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Gran empresa,
integrada por más de 201 trabajadores, con activos totales o superiores a 3.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes. De esta forma se hace evidente que una de las principales labores de un abogado es saber cómo realizar la analogía y aplicarla, pues al usar una norma que no es competente tiene connotaciones absolutamente desfavorables para la parte que las invoque. Costumbre. La costumbre puede entenderse como la repetición en el tiempo de un acto uniforme por diferentes sujetos y, según la escuela histórica, la más importante de las fuentes del derecho. No obstante, para que sea costumbre se requiere que los sujetos comprendan su obligatoriedad y la acepten. Para Del Vecchio, ese elemento material aparente y extrínseco que es valorado por la persuasión de que su práctica es obligatoria, de tal manera de que quien se beneficie de ella puede exigirla. Es oportuno mencionar que la costumbre solamente puede aplicar cuando no existe norma que regule el asunto objeto de resolución o ésta requiere de elementos extrínsecos para su interpretación, pues la costumbre suple y no reemplaza. Es así como las costumbres mercantiles pueden usarse como reglas para interpretar normas abstractas, para interpretar las pretensiones de las partes y para completar los vacíos de la ley. El Código de Comercio colombiano en su artículo 3 afirma que la costumbre mercantil tiene la misma fuerza vinculante de la ley comercial, pero tiene condiciones. Algunas de ellas es que ésta no puede contrariar la Constitución y la ley vigente, ni de forma expresa ni de forma tácita. Debe haber nacido de la práctica común, o sea, espontánea. Ha de ser necesaria. Nace porque no existe norma vigente que resuelva el asunto o ésta no es clara. No puede contrariar la ley ni reemplazarla. Debe servir para resolver situaciones jurídicas, o sea, efectiva. Debe aplicarse permanentemente en el territorio donde va a realizarse, habitual o reiterada. En el sector mercantil donde es aplicable, todos los comerciantes deben conocerla, o sea, pública, y el uso que se dé de ella debe ser exacto en todos los casos, uniforme. Según las 7 partidas de Alfonso el Sabio, la costumbre es una regla o norma de conducta que nace de forma espontánea de la práctica social del comercio y sirve para resolver conflictos. La costumbre debe ser, ojo a esto, espontánea, necesaria, uniforme, reiterativa, obligatoria, de conocimiento público, vigente o estar en uso, no contraria a la ley. Respecto del territorio donde la costumbre se aplica, esta puede ser dentro del territorio de un estado, lo que se conoce como nacional o general, en la circunscripción de un departamento, municipio, localidad o corregimiento, conocida como local o regional, de aplicación en el territorio de un estado exterior que no tiene relación con Colombia, denominada costumbre extranjera, y la que se aplica en otros países y es similar a la colombiana, además de tener estas naciones relaciones entre sí, identificada como internacional. De acuerdo con la manera en cómo se presenta la costumbre respecto de la ley, esta puede ser secundum legem, es aquella reconocida y aceptada en el ordenamiento jurídico por no contrariarlo ni reemplazarlo. Praeter legem, la cual pretende integrar la ley regulando asunto que el ordenamiento jurídico no ha contemplado, es decir, que suple vacíos o espacios en blanco o para ayudar en la interpretación de la norma abstracta, y la contra legem, que es aquella contraria a la ley o que pretende resolver asuntos que están debidamente regulados por la norma vigente. Entonces tenemos contra legem, secundum legem y praeter legem. Respecto a las funciones de la costumbre mercantil,
Esta sirve para integrar la norma, para interpretarla o para suplir los vacíos o lagunas que ésta tiene. A continuación se relacionan las formas en cómo se prueba la existencia de una costumbre. Ello en aras de que en un caso ante la jurisdicción ordinaria, las partes quieran invocar la aplicación de una costumbre para la resolución de un litigio. Ojo a esto. Copia de mínimo 3 sentencias judiciales uniformes en el reconocimiento de la misma costumbre y que no tengan más de 5 años desde su expedición. Certificación emitida por la Cámara de Comercio del territorio donde será aplicada. 2 testimonios de comerciantes registrados ante la Cámara de Comercio con matrícula mercantil vigente. Prueba de la costumbre internacional y extranjera. Para la costumbre internacional, certificación auténtica emitida por la autoridad de carácter internacional competente, Cámara de Comercio Internacional, Tribunal de Arbitramiento, OMC, etc. Quien debe dar un concepto en el que se manifieste que dicha costumbre existe y cómo se aplica, o por medio de una copia autenticada de una sentencia o laudo arbitral que dé fe de la existencia de dicha costumbre. Para ambos casos se deben tener en cuenta los parámetros establecidos en la norma procedimental colombiana en materia de derecho privado. Prueba de costumbre extranjera. Se hace con certificado emitido por el cónsul colombiano que cumpla funciones en el país en el que se ha de demostrar la existencia de la costumbre o que esté asignado a un país cercano y amigo del territorio en el que se ha de aplicar. Bueno, a continuación se expondrán algunos ejemplos de costumbres mercantiles vigentes aplicables en Colombia. Cámara de Comercio de Bogotá 2022. A. Los proveedores o distribuidores mayoristas de medicamentos o productos farmacéuticos tienen el deber de cambiar a los minoristas, sin cobro alguno, los productos que están próximos a vencerse o vencidos. B. Los hoteles tienen el derecho a solicitar al huésped soporte o comprobante de tarjeta de crédito para garantizar el pago del servicio. C. El comerciante que tenga el derecho de uso de locales dentro de centros comerciales o zonas comunes puede también hacer uso de pasillo, zonas de cargue y baños públicos del centro comercial. D. Se presume que en las cotizaciones que remiten las empresas consultoras o asesoras va incluido el impuesto a las ventas IVA en el precio o valor del servicio o bien, y si algún elemento de la cotización no lleva este gravamen, deberá indicarlo expresamente. E. En la venta de los productos farmacéuticos siempre se incluye el signo R o su abreviatura REG o registrado para indicar que el producto pertenece a una marca registrada. F. En los casos de compra de mercancías en la modalidad de suministro al detal, en caso de pretender finalizar el contrato, el previsto debe remitirse con no menos de una semana de antelación. G. Para la cancelación de la reserva hotelera como mínimo, esta debe hacerse con 24 horas de antelación a la fecha de ingreso. Recuerde que si desea ampliar la información en la materia, puede acceder al listado de costumbres mercantiles publicada en la página de la Cámara de Comercio de Bogotá, www.ccb.org.co/costumbre-de-costumbres-mercantiles. Contrato. Según el Código de Comercio de 1971, este corresponde a un acto jurídico con fines patrimoniales de carácter lucrativo, es decir, un acuerdo de voluntades entre dos o más partes de las cuales se derivan, modifican, regulan o extinguen obligaciones de dar, hacer o no hacer. Al referirse a un acuerdo de voluntad,
se está indicando que es un acto exclusivo de los seres humanos. En lo que respecta al acto jurídico, se está especificando que, si éste no genera efectos patrimoniales sobre las partes, no es objeto de estudio del derecho mercantil. De tal manera que, en materia comercial no existen los actos gratuitos, y el hecho de que éste sea entre dos o más partes, quiere decir que no existen actos unilaterales en los negocios mercantiles. Adicionalmente, a lo antes dicho, es menester aclarar el término partes está dirigido a los sujetos que adquieren entre sí obligaciones recíprocas de dar, hacer o no hacer. Ahora bien, cada parte puede estar integrada por una o varias personas naturales o jurídicas. En otras palabras, parte es quien adquiere obligaciones en un acto jurídico de tal manera que quien no adquiere obligaciones no es considerado. La Constitución Política de Colombia de 1991 plantea el contrato como el acuerdo de voluntades por el cual una parte se obliga a dar, hacer o no hacer algo. En un sentido amplio, el contrato como convención entre las partes exige la creación de las reglas para su ejecución, las cuales, al no contrariar la ley, son de obligatorio cumplimiento y generan efectos no solo entre las partes, sino también entre terceros. El consentimiento en este tipo de actos jurídicos debe manifestarse conforme a la oferta o propuesta hecha inicialmente, la cual puede ser expresa o tácita, verbal o escrita por signos inequívocos de aceptación o no. En el párrafo anterior se parte por afirmar que el contrato es un acto jurídico. Sin embargo, es de aclarar que no es el único, pues todo aquello que sea producto de la voluntad de un individuo, sea este persona natural o jurídica, y genere efectos patrimoniales, es acto jurídico, ya sea en materia civil, mercantil, penal, laboral, disciplinaria, fiscal, administrativa, etc. Entiéndase entonces el acto jurídico como la exteriorización de la voluntad de un individuo que genera efectos jurídicos, siendo la voluntad el producto del querer, de la preferencia de algo y del deseo, el cual se origina por necesidad, placer, gusto o capricho. En otras palabras, es la forma en la que se expresa el consentimiento del querer o no algo. En materia contractual, existe un principio que se aplica cuando el acto jurídico es realizado con el cumplimiento de los elementos de existencia y validez establecidos en la norma vigente, y este corresponde al pacta sunt servanda, que no es otra cosa que el acuerdo entre las partes. Es ley para estos, de tal manera que en materia de negocios las partes son los legisladores de sus propios derechos y obligaciones, motivo por el cual si el contrato plantea condiciones diferentes a la ley, pero no contraria a ellas, prima el contrato. ¿Sabía que de las anteriores definiciones deduce que el contrato civil puede ser una o más partes y, aunque es patrimonial, no tiene fin lucrativo, por lo que puede llegar a ser gratuito? Además que este se celebra por la adquisición de bienes o servicios para uso o consumo personal o familiar o para el ejercicio de una profesión liberal, mientras que el contrato mercantil debe ser de dos o más partes y siempre tiene un fin lucrativo, por lo que no admite actos unilaterales y gratuitos. Por su parte, en materia laboral se exige que el trabajador sea un ser humano con capacidad legal para contraer obligaciones, y el empleador puede ser una persona jurídica o natural. Y finalmente, en materia de contratación estatal, el contratante siempre será en el Estado, a través de sus entidades descentralizadas, y el contratista una persona natural o jurídica. Zavala 2022. Excepcionalmente, los contratos tienen solemnidades, y estos corresponden a ciertos formalismos que la norma exige en algunos contratos. Por ejemplo, la compraventa de inmuebles exige para su existencia que se haga por escritura pública, inscrita en instrumentos públicos.
Para la compra y venta de vehículos, el traspaso debe oficializarse en la entidad a la que le corresponda. El matrimonio debe constarse en el registro civil inscrito en la registraduría. Para la constitución de sociedades mercantiles, se debe hacer el acto constitutivo en acta, la cual debe inscribirse en la Cámara de Comercio, etc. En esos casos, la solemnidad se suma a los requisitos del contrato para nacer a la vida jurídica. Zavala 2022. En lo que respecta a los contratos civiles y mercantiles, estos generan efectos jurídicos diferentes, pues los contratos civiles se crean para satisfacer necesidades personales relacionadas con el consumo de bienes y servicios, y en algunos casos excepcionales pueden llegar a ser gratuitos y unilaterales, diferentes a los mercantiles que siempre tienen una causa lucrativa, utilitaria o de enriquecimiento, por lo menos a una de las partes, y bajo ninguna circunstancia pueden ser unilaterales y o gratuitos. Fuentes auxiliares. La doctrina. La norma fundamental percibe la doctrina jurídica como el conjunto de interpretaciones que hacen los juristas de la normatividad positiva en obras literarias, y es un criterio auxiliar que se usa en la administración de justicia como una herramienta consultiva para la interpretación o entendimiento. Constitución Política de Colombia 1991. En la doctrina encontramos libros o textos jurídicos contribuyen al desarrollo del derecho comercial, que sirvieron para crear leyes, resolver problemas jurídicos o para dictar fallos, opiniones de tratadistas en derecho. Jurisprudencia. Esta consiste en fallos judiciales, pero no cualquier decisión judicial, sino que se trata de mínimo 3 sentencias judiciales uniformes emitidas por la Alta Corte Suprema de Justicia sobre un mismo asunto o problema jurídico. Sin embargo, al ser una fuente indirecta o impropia, no tienen fuerza obligatoria sobre un caso diferente al que resuelve, por lo cual el juez puede considerarlas como doctrina no probable en el caso en el que se invoque, gracias a que éste tiene la potestad de tomar una decisión diferente si los supuestos fácticos o el contexto del caso ameritan consideraciones diversas. Código Civil de 1887. Antiguamente se consideraba la jurisprudencia como una ciencia jurídica o ciencia del derecho al ser la interpretación de la ley por parte de los tribunales, que no es otra cosa que un conjunto de sentencias judiciales de las altas cortes con un mismo criterio sobre las situaciones fácticas símiles. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 230, considera la jurisprudencia como el conjunto de fallos judiciales que manifiestan la interpretación jurídica de la ley y por parte de los jueces colegiados, y es un criterio auxiliar. Principios del derecho mercantil. Principio de la buena fe. De acuerdo con el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, este principio exige a todos los individuos que sus acciones y el cumplimiento de sus obligaciones sean realizadas con lealtad, honestidad, rectitud, solidaridad y convivencia pacífica. En el Estado colombiano se presume la buena fe en todas las actuaciones, por lo que la mala fe siempre debe demostrarse más allá de cualquier duda razonable. En ese orden de ideas, los contratos y en general todos los negocios mercantiles, tanto en la definición de las obligaciones como en su ejecución, deben realizarse por las partes de forma transparente, es decir, en buena fe, al igual que todos los actos jurídicos que de ellos se deriven. El Código Civil colombiano de 1887, en el artículo 768, hace referencia a la buena fe al mencionar que la posesión para la solicitud de prescripción adquisitiva del derecho de dominio debe hacerse a través de medios legítimos, sin fraude o vicio. Algunos consideran que la buena fe es el modo sincero y leal con el que se procede en la celebración de los negocios jurídicos, de tal manera que las condiciones de los acuerdos no llevan intención de engañar, ser ventajosas o malintencionadas. Otros la visualizan como respecto a la palabra dada y la creencia de estar actuando de forma justa,
Supino 1981. Principio de autodeterminación. Hace referencia a la facultad que tienen los individuos para comprender los efectos de sus actos, tomar decisiones de manera consciente y objetiva y actuar por sí mismos, o por lo menos tener la facultad para delegarle sus actividades a terceros. En otras palabras, la autodeterminación está relacionada con la capacidad plena o de ejercicio que le da independencia y soberanía a un individuo sobre su vida y su futuro. La autodeterminación en un principio es un atributo del Estado independiente que lo transmite a sus ciudadanos libres. Constitución Política de Colombia, 1991, artículo 9. También se considera la autodeterminación como la facultad de dictarse a sí mismo sus propias reglas de conducta y regirse por ellas, de establecer las normas de comportamiento y su propia personalidad, de decidir sobre lo que se desea o no. Principio de la autonomía privada o de la voluntad. Este es un principio exclusivo del derecho privado, que otorga a quien la posee la virtud individual de celebrar actos jurídicos conforme a su libre albedrío. Por supuesto, bajo los parámetros legales vigentes. Una de las formas más claras de ejercicio de este principio es la celebración de contratos atípicos, y no debe olvidarse que este principio nace o deriva de la autodeterminación. Bajo este principio, las partes acuerdan la manera en cómo han de establecer las condiciones de un negocio y la forma de ejecutarlo, o si aceptan o no adquirir obligaciones para con otro ser. Principio de la libertad contractual. Permite a las partes en la celebración de negocios establecer el contenido de las condiciones y obligaciones de dar, hacer o no hacer de acuerdo con su preferencia. Tanto así que, si la norma no exige solemnidad, las partes de forma autónoma han de escoger si lo realizan por medio escrito o verbal, usando la terminología de su gusto, incluso en el idioma o dialecto de su preferencia. Este principio se deriva de la autodeterminación y la autonomía de la voluntad. Principio de la libertad de forma. Además de la facultad de escoger el medio por el cual se celebrará el contrato, es decir, verbal o escrito, este principio permite que el orden de las condiciones o la estructura del acuerdo sea de libre escogencia de las partes. Lo que quiere decir que si los elementos de existencia se cumplen, no importa el orden en el que esto se acuerde siempre y cuando estén pactados y sean claros para su futura ejecución. Un ejemplo perfecto es el comercio electrónico, pues la norma en algunos casos exige que el contrato sea escrito, pero ello no implica que deba ser sobre un papel. Por lo que en la actualidad, un contrato escrito puede hacerse en medio electrónico o en documento físico y tienen el mismo valor probatorio y legítimo. Principio de fuerza obligatoria del contrato pacta sunt servanda. Tanto el Código Civil colombiano de 1887 en su artículo 1602 como el Código de Comercio colombiano en el artículo 4 declaran que los pactos o acuerdos entre las partes que no contrarien la ley, aunque sean diferentes a la norma escrita o a la costumbre, son válidos y aplican entre los individuos como si fueran normas jurídicas. No obstante, para ello las partes deben haberle dado al contrato los elementos de existencia y validez que son los que le otorgan la fuerza obligatoria. Este principio es conocido como la voluntad es ley para las partes. Principio de solidaridad. En materia de comercio internacional, tanto los estados como las personas de derecho público y privado deben actuar con transparencia y solidaridad respecto de quien requiere protección por estar en estado de debilidad o indefensión. Principio de protección de la parte débil. Cuando en una relación negocial o litigiosa existe una parte débil o en clara desventaja respecto de la otra, ya sea en materia económica, de transporte, facultades físicas motoras, etc.,
A esta debe dársele la oportunidad de estar en condiciones similares a la contraparte que tiene mejor posición. De allí que por analogía se usa este principio jurisdiccional que es de derecho laboral, generando una excepción a la regla general que indica que la demanda se radica en el domicilio del demandado, de tal manera que si el demandante es la parte débil, podrá presentarse la demanda en su domicilio. Lex marcatoria o tratados internacionales en materia mercantil. Lex mercatoria o tratados internacionales en materia mercantil son el conjunto de prácticas mercantiles escritas o no, emitidas por particulares o entes públicos. Se derivan de las actividades comerciales internacionales, no constituyen costumbre internacional y son diferentes a la normatividad escrita y vigente aplicable dentro de cada país. También está integrada por los tratados, acuerdos o convenios suscritos por Colombia con otros estados y que aún no han sido ratificados. Sin embargo, son acatados por los particulares y puestos en práctica en el comercio internacional. Las Incoterms, International Commercial Terms, son uno de los ejemplos más prácticos en esta materia. Referencias: Alfonso X el Sabio, 1807, Las 7 Partidas, Real Academia de la Historia y la Imprenta Real. Cámara de Comercio de Bogotá, 2022, Listado de Costumbres Mercantiles. Costumbre Mercantil, Listado de Costumbres Mercantiles. Constitución Política de Colombia, 1991. Código Civil Colombiano, Ley 57 de 1887. Código de Comercio, Decreto 410 de 1971. Del Vecchio, Lecciones de Filosofía del Derecho, Barcelona, Editorial Bosch. Kelsen, H. Teoría Pura del Derecho, México, Universidad Nacional Autónoma de México. Ley 43 de 1990, por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de contador público, y se dictan otras disposiciones. Ley 45 de 1990, por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones. Ley 222 de 1995, por la cual se modifica el libro segundo del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones. Ley 256 de 1996, por la cual se dictan normas sobre competencia desleal. Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Ley 1116 de 2006, por la cual se establece el régimen de insolvencia empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. Ley 1014 de 2006, de fomento a la cultura del emprendimiento. Supino L. Diccionario Jurídico, Cultura Jurídica. Zavala T. 2022, Derecho Comercial. Lectura fundamental en Derecho Corporativo. Zavala T. 2022, Contratos, Lectura fundamental en Derecho Corporativo. Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano. Referencias de figuras: Corte Constitucional, sentencia C-224 del 94, magistrado Jorge Aranjo Mejía. Consejo de Estado, sentencia 14.330, magistrado Ricardo Hoyos Duque. Módulo Derecho Comercial, antecedentes generales del derecho comercial, autora Tatiana Dulima Zavala Leal, doctora. Asesora jurídica pedagógica Luisa Esperanza Rincón. Diseñador gráfico Carlos Bermúdez Andrade. Les habló Juan Carlos Tejero Medina, con todo el amor y el cariño.